iniciar la enseñanza de la siguiente forma. Cuando Dios habla en su palabra acerca del corazón, no se refiere a este órgano que bombea sangre hacia todo el cuerpo. No se refiere al corazón físico explicándole cómo funciona y cómo tienes que hacer para que puedas tener una mejor vida. Sino que cuando Dios habla acerca del corazón, en la Biblia involucra todas las partes de nuestra alma, involucra nuestra mente, involucra nuestras emociones, involucra nuestra voluntad. Tiene que ver con lo que consideramos hacer, cómo nos sentimos, qué decidimos o qué determinamos. Es en el corazón donde se maquina o donde se desarrollan nuestras más ocultas intenciones, actitudes, reacciones, decisiones, procesos de pensamiento. Alguien decía que el corazón es una especie de centro de control, de donde salen tus pensamientos, de donde salen tus acciones, de donde salen tus palabras. Somos producto de lo que hay en medio de nuestro corazón. Cómo tratamos, cómo hablamos, qué decimos, todo esto sale de nuestro propio corazón. Así que como verás, el corazón hace mucho más que solo sentir. El corazón, el tuyo y el mío, piensa, discierne, decide, alberga intenciones, manifiesta reacciones, sea para bien o sea para mal. Si tú tienes un corazón chueco, se va a manifestar. Si tú tienes un corazón recto, honesto, también se va a manifestar. Jesús dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Uno puede darse cuenta inclusive del estado del corazón de una persona, de su estado interno, por lo que siempre está hablando, porque de su boca sale de lo que está lleno su propio corazón. El avaro siempre va a estar hablando de lo que ansía tener. El ambicioso de querer tener más de lo que tiene. El solitario solo va a hablar de su triste soledad. El envidioso habla de lo que otros tienen y él no tiene. El chismoso va a hablar de toda la gente. Y cada uno en diferente forma va a manifestar lo que hay en medio o dentro de su propio corazón. Dice el viejo proverbio, como en el agua, el rostro refleja al rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Así que nosotros no podemos engañarle a Dios, nosotros no podemos asombrar a Dios. Él sabe exactamente lo que hay en medio de nuestro propio corazón. Delante de su presencia se refleja con toda claridad. Nosotros podemos decir, opinar y concluir algo de nosotros mismos, pero Dios sabe exactamente cómo está el estado de nuestro propio corazón. Mire este texto. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, el texto hebreo o el texto griego dice, todas estas malignidades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que este texto manifiesta el carácter esencial y la degeneración real de cómo se encuentra el corazón del ser humano, el corazón del hombre. Para los hebreos, para los judíos, el corazón tenía que ver con la sede de sus pensamientos, con la sede de sus sentimientos, de sus decisiones. Para el judío, el corazón
involucraba el interior de todo su ser, incluyendo su conciencia moral. Así que como verás, esto tiene que ver con el corazón. Nosotros caminamos día a día con este tipo de corazón, sea para bien o sea para mal. Así que aquí yo debo decir lo siguiente: el corazón te va a decir la verdad sobre lo que quiere y lo que siente. ¿Oído? Porque tu corazón y el mío te va a decir lo que quiere y lo que siente. Sin embargo, por desgracia, jamás te va a decir lo que necesita tu vida normalmente. Y para incluir todo esto, en la vida cotidiana nosotros estamos expuestos a tantas expresiones, a tantos consejos muy comunes, parecen tan inofensivos, pero que nos hacen tanto, pero tanto daño. Dice una frase: déjate guiar por lo que dicta tu corazón. Otra frase dice: haz siempre lo que sientes en tu corazón. Escucha tu corazón para tomar las mejores decisiones. Déjate llevar por el parecer de tu propio corazón. Vive como creas, haz lo que sientas y lo que cree tu corazón. Y alguien dijo lo siguiente: siempre haz lo que dicta tu corazón. No importa lo que digan los demás, solo tú sabes lo que has pasado, lo que has sufrido, solo tú sabes lo que has llorado. Tú tienes la respuesta en lo profundo de tu corazón. Búscala. Escucha siempre a tu corazón. Y con eso vivimos muchas personas y día a día estamos expuestos a este tipo de cosas. Así que como verá, el corazón manifiesta intenciones, sus pretensiones y antojos salen de medio de nuestro propio corazón. Por eso también dice el proverbio: sobre toda cosa guardada, guarda, vigila, cuida, supervisa tu corazón, porque de él fluye la vida que tienes, las decisiones que tomas, las intenciones que se forjan dentro de tu mente, dentro de tu propio corazón. Así que hoy, en medio de esta gran verdad o estas grandes verdades, yo quiero que usted me acompañe a estudiar a un hombre en la Biblia que fue guiado, llevado, engañado por su propio corazón, y las consecuencias para él fueron desastrosas. Y tú vas a tener que decidir hoy, no mañana. Hoy vas a tener que decidir si vas a seguir viviendo con ese corazón, con ese tipo de corazón que tanto daño está haciendo, que cuánto está hiriendo y cómo está maquinando día tras día sus propias intenciones, sus propias decisiones en medio de tu propia vida. Así que tú decidirás, porque cuando Dios habla en su palabra, habla para que el ser humano tome decisiones. Así que yo quiero que me acompañe a esta porción de las Escrituras, pero antes debo dar el título de la enseñanza. Jeroboam, un hombre conforme a su propio corazón. Un hombre que se dejó llevar por sus propias intenciones. Un hombre que para él le pareció lo más correcto y lo más adecuado, dejarse llevar por sus propios criterios, por sus propias decisiones. Así que yo quiero rápidamente dar algunos datos de este personaje antes de dar el texto central. ¿Quién era Jeroboam? Bueno, Jeroboam era un siervo de Salomón, era un empleado de Salomón. Todos aquellos que van conociendo la Escritura van a darse cuenta que en este tiempo Salomón era el rey y él tenía muchos empleados. Algunos destacaban más que otros y uno de ellos era Jeroboam, era su siervo, era su empleado. Pero dice el texto bíblico que tenía también algunas cualidades muy innatas en él. Número 2, Jeroboam era valiente y esforzado. Era un hombre que tenía capacidades de liderazgo. Era un hombre que podía alcanzar, podía desarrollar y etcétera de cosas. Y número 3, Jeroboam era un hombre activo. El texto hebreo dice
que era un hombre trabajador, muy diligente, pero muy esforzado y laborioso. Este era Jeroboam. Estaba encargado de la casa de José. Por este tipo de cualidades que tenía y por la fidelidad de su servicio, había llegado a tomar algunas posiciones mayores de autoridad que Salomón se los había otorgado. Sin embargo, por motivos que quizás no se entienden con toda claridad, dice el texto, Jeroboam alzó su mano contra el rey. No se sabe por qué motivo, siendo él el encargado de estas obras de construcción en medio del tiempo de Salomón. Probablemente dice la tradición judía que él se oponía al uso y al abuso opresivo del trabajo forzado en todos estos proyectos de construcción de los cuales él estaba a cargo. Leamos esta pequeña porción de estos datos en Primera de Reyes, capítulo 11, versos 26 al 28. Miremos este hombre. Miremos, Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 26 al 28. Dice así. Primera de Reyes, capítulo 11, versos 26 al 28. Dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó toda la casa de José. Finalmente, en medio de la historia, vamos a darnos cuenta que un profeta de Dios se acerca a Jeroboam. En medio de todo este contexto del reino y la monarquía, algo estaba sucediendo en el corazón de Salomón, que empezó su caída y su declive espiritual. Dios levantó a 3 enemigos. Entre ellos, uno de ellos era Jeroboam. El profeta va a visitar a Jeroboam y le dice lo siguiente. Usted lo puede leer en Primera de Reyes, capítulo 11, del 29 al 40, pero solamente vamos a dar lectura los versos 37 y 38 ahora. Dice el verso 37 del capítulo 11. Yo pues, le dice Dios a través del profeta a Jeroboam, yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Esta es la profecía, esta es la promesa de Dios para este siervo. Finalmente, Jeroboam llega al trono. Todos aquellos que entienden la época de la monarquía, inició con el rey Saúl, siguió con el rey David, continuó también con el rey Salomón, y después el que tenía que tomar el cargo era Roboam. Sin embargo, Roboam tomó una mala decisión y actuó neciamente. Y es donde el reino se parte en dos. 2 tribus toma Roboam, el legítimo rey, y 10 tribus se les encarga a Jeroboam. Ahí seguramente van a poner ya la imagen en su momento. Entonces Jeroboam es establecido en el trono. Él llega en esas circunstancias. Él toma el poder en esos momentos. Y vamos a mirar entonces qué sucede con este hombre guiado por su propio corazón. Quiero que me acompañe ahora a Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 25 al 33.
Primera de Reyes, capítulo 12, del 25 al 33. Esta es la porción que vamos a trabajar, a elaborar esta mañana. Y mire lo que dice. Verso 25 dice así. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel y dijo, Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Cuál era el pecado de este hombre? ¿Cómo estaba transgrediendo él los principios y los mandamientos del Señor? Muy sencillo, dejarse guiar por su propio corazón. Mire lo que dice en el verso 26. Y dijo Jeroboam en su corazón. No había pasado nada, no había ningún tipo de indicios de peligro o que le hayan quitado el reinado o que ya le hubieran hasta amenazado de muerte. Pero él dijo en su corazón, se engañó en su corazón. Dios le había prometido el reino. Si él obedecía, si él era recto, si él caminaba en sus caminos, en los caminos de Dios, todo iba a estar bien y él iba a afirmar su reino. Pero él dijo en su corazón, se dejó llevar por su corazón. Verso 28 dice, y habiendo tenido consejo. ¿Sabe? Aquí es tan interesantísimo esta frase. Tan interesante y tan reveladora también. Ya que la mayoría de los escritores afirman que consultó, como rey que era, consultó a sus consejeros o a los ancianos o consultó a los jefes de la nación que lo habían ayudado a llegar al trono. Pero hay un escritor llamado Barth, un erudito y estudioso, y él concluye de la siguiente forma. Tal vez no implica ninguna deliberación formal con los ancianos. Probablemente, dice él, lo que sucedió es que reflexionó sobre eso, él solo, en su propio corazón. El contexto lo va a aclarar mucho más. Literalmente, dice, tomó consejo de sí mismo. Y verso 33. Dice el verso 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho a los 15 días del mes octavo, oído, el mes que él había inventado de su propio corazón. La pregunta es, ¿y nosotros? Nosotros la iglesia, nosotros los seres humanos, ¿cómo hacemos nosotros en medio de nuestra vida cotidiana? Cuando tomamos decisiones, ¿lo hacemos guiados por nuestro propio corazón? ¿Cómo hacemos nosotros
con la autoridad que se nos ha delegado en casa. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la ejercemos? La ejercemos con nuestro propio corazón, en medio de nuestros propios criterios. Yo sé lo que digo, yo sé lo que pienso, aquí yo mando. ¿Cómo hacemos nosotros cuando negociamos? ¿Lo hacemos dirigidos por nuestro propio corazón? ¿Cómo hacemos nosotros cuando se trata de criar a nuestros hijos, de disciplinar a nuestros hijos? Lo hacemos apasionados por nuestro propio corazón y de alma le damos cuando tenemos que castigar a nuestros hijos. ¿Cómo hacemos nosotros cuando debemos arreglar nuestras cuentas con otros? Y Dios ya lo ha señalado. ¿Cómo hacemos? ¿Tenemos mejores criterios que Dios? ¿Cómo hacemos? ¿Somos encaminados por nuestro propio corazón? ¿Cómo hacemos nosotros cuando hay alguna situación donde tenemos que enfrentar con toda verdad y con toda honestidad? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con la astucia de nuestro propio corazón y dice, uy, me salvé. Y nadie se pudo haber enterado, pero Dios sí lo sabe. ¿Cómo hacemos nosotros cuando desarrollamos el ministerio? ¿Lo hacemos en la integridad de nuestro propio corazón? ¿O en qué integridad lo hacemos? ¿Cómo hacemos cuando laboramos, cuando trabajamos? ¿Quién guía nuestros pasos? ¿Quién guía nuestros propios comportamientos? ¿Nuestro propio corazón? ¿Es confiable? ¿Es confiable? Dijo el profeta Jeremías. No lo dije yo. Lo dijo el profeta Jeremías. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabe? En el mundo hay tanto engaño y tanta falsedad. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe algo? Más engaño y más falsedad hay en nuestro propio corazón. Hay en nuestro propio corazón. Entonces Jeroboam empieza el reino, inicia el reino, y el escritor sagrado se va a encargar de relatarnos las medidas que tomó este nuevo rey para asegurar su posición. No le importó lo que Dios dijo, él tomó sus propias medidas para asegurar la posición y su reinado. Tomó medios externos, era la construcción de fortalezas, Siquem y Penuel, y los medios internos, la provisión de nuevos santuarios, de nuevos sacerdotes y de nuevas ordenanzas. Así que mire el verso 25 que dice así. Verso 25 dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó allí, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y aquí nosotros tenemos a Jeroboam. Comienza estableciendo su capital política en un lugar muy estratégico llamado llamado Siquem. Reconstruyó también una torre, una gran torre, como un fuerte que protegería a Israel de invasiones procedentes en medio del reino del sur. Después de establecerse como rey y emprender, ahora él va a iniciar ciertos cambios en medio de la adoración a Dios. Oiga, él era político, él no era el sumo sacerdote, él no tenía nada que ver y nada que hacer con la adoración a Jehová. Esto estaba encargado para el sumo sacerdote, pero no, se volvió un político religioso que usó la religión para sus propios intereses. Como pues todo político, ¿no? Lamentablemente, o la gran mayoría. Así que enumeremos rápidamente las áreas afectadas, guiado este hombre por su propio corazón. Número 1, el lugar de adoración. ¿Qué hizo con el lugar de adoración? Verso 28 y verso 30. Dice, y habiendo tenido su consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel,
los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Sabe? Que el reino estuviera dividido no excluía que el reino de Israel tuviera que ir a adorar a Jerusalén, porque este era el pacto establecido por Dios. Sin embargo, el rey pensó en su corazón y dijo: si este pueblo empieza a ir cada cierto tiempo, porque todo judío tenía que acercarse 3 veces en el año a ofrecer sacrificios al Señor. Él dijo en su corazón: si este pueblo cada cierto tiempo va a Jerusalén a ofrecer sacrificio, entonces probablemente se encuentre con el otro pueblo, hagan cierta alianza, me terminen quitando la vida, derrocando de mi posición. Lo pensó en su corazón, lo concluyó en su propio corazón. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo una mejor idea, como muchas personas que tienen mejores ideas que Dios, que se creen más inteligentes que Dios, que saben cómo criar en casa a sus hijos mucho mejor de lo que Dios dice, que saben cómo negociar y cómo salir de sus propios problemas, muy sabios, pero solo en su propia opinión. Entonces se le dio la gran idea, salido de su propio corazón. Entonces hizo 2 becerros de oro. El texto original dice: la idea no era que él estaba levantando estos becerros para llevar al pueblo hacia la idolatría. No. El pecado no consistía en esto. Porque como el mismo Aarón en su tiempo, cuando levantó el becerro de oro, sencillamente atribuyó esto a Jehová, él también de la misma forma. Sin embargo, el pecado estaba en que ya no iban a adorar a Dios como Dios había establecido, sino en 2 altares, tanto en Betel como en Dan. ¿Sabe a lo que apeló este rey? Bueno, apeló este rey al deseo natural de la conveniencia y la comodidad del pueblo. ¿Qué es mejor? ¿Viajar hasta Jerusalén a adorar a Dios o tener nuestros altares aquí cerca nada más y adorar a Dios aquí? 16 kilómetros había de Betel hacia Jerusalén. Y aunque ahí en el mapa se ve muy corto, son 16 kilómetros. Pero desde Dan hasta Jerusalén hay 236 kilómetros. Entonces el rey, muy astuto, apeló a lo que a veces hay en el corazón del ser humano: la comodidad, lo fácil, lo más conveniente. Le preguntó: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más cómodo? ¿Qué es más conveniente? ¿Asistir y reunirse con otros cristianos en un culto presencial o mirar la transmisión echado en tu cama, recostado sobre tu mueble? Bueno, finalmente estás conectado con el Señor sin esfuerzo y sin sacrificio alguno. Yo no juzgo a nadie y esa no es mi intención. Sé que todavía estamos en medio de una pandemia y que hay casos muy entendibles y hay gente que todavía es muy, pero muy vulnerable. Pero ¿qué sucede con aquellos cristianos que han aprovechado esa coyuntura para vivir y para desenvolverse de esa forma y se han acostumbrado ya no a congregarse, sino ahí están, en la comodidad de su hogar? Y lo digo con todo el respeto necesario, olvidando el mandato de Dios, no dejando de congregarse, de reunirse, como algunos tienen por costumbre. Así que cada uno sacará sus propias conclusiones. Tenga cuidado con una religión cómoda. Él cambió el lugar de adoración. Número 2, verso 31. Verso 31, la primera parte. Hizo también casas en los lugares altos. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que así como había establecido altares para adorar a Dios con estos becerros, también en toda esa región había levantado altares muy pequeños
muy cercanos, más cercanos todavía, para que el pueblo vaya y adore a Dios. Y levantó estos altares para ofrecer sacrificios, altares en los lugares altos, donde los paganos, donde los cananeos ofrecían sus sacrificios a sus dioses paganos. Número 3, verso 31, la segunda parte. E hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Oiga, el sacerdocio, el orden del sacerdocio solamente estaba elegido específicamente, particularmente, y debería decir separadamente, solo para los levitas. Solo los levitas. Pero a él no le importó. Él tuvo mejores ideas en medio de su propio corazón. Del pueblo hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví, quebrantando la ley de Dios en cuanto al orden del sacerdocio, que está en Números capítulo 8, del 11 al 22. Usted puede ahí revisarlo. Número 4, la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Qué hizo con la fiesta solemne? Mire el verso 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Parece que hasta ahí no hay ningún pecado. Verso 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, oído, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel. ¿Sabe? Esta última porción es un buen resumen de cómo este hombre llevó a todo un pueblo a tropezar y a usar su corazón natural, inclinado hacia el pecado, hacia la comodidad, etcétera, etcétera, etcétera. No cambió la fecha, que era el 15, cambió el mes. En el mes octavo no se celebraba ninguna fiesta a Jehová, ninguna. Pero él la inventó de su propio corazón. Y número 5, mire lo que hizo con el sacrificio y con el incienso, que solamente tenían que ofrecer los sacerdotes. Verso 32, la segunda parte. Y sacrificó sobre un altar. Oiga, un rey no podría sacrificar, estaba prohibido. Sacrificó sobre un altar e hizo en Betel, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Verso 33, la última parte. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Sabe? Esto es lo que hacen las personas cuando son guiadas por su propio corazón. Esto es lo que hacen las personas cuando se guían por lo que dicta su propio corazón. Esto es lo que ocurre en la vida cotidiana del padre de familia, de la madre de familia, cuando pues es guiada solo por su propio corazón. Así que aquí yo tengo que decir una verdad. Todo cristiano guiado por su propio corazón afectará lo más importante que tiene, su relación con Dios. Lo más valioso y lo más importante que tienes, lo vas a afectar por ser guiado por tu propio corazón y por adorar a Dios conforme a tus propios criterios. No, yo sé qué hacer este día, aquel yo ya también ya sé qué hacer, etcétera, etcétera, etcétera. De entre todas las instrucciones que Dios le había dado a un rey, cuando se establecía un rey en el trono, Dios ya se había anticipado a qué tenía que tener este rey cuando tome el trono. En Deuteronomio capítulo 17, del 14 al 20, usted puede revisarlo después.
Dios le encargó rigurosamente y tajantemente al rey de Israel lo que tenía que hacer. Número 1, el rey tenía que salir del propio pueblo. Número 2, no tenía que aumentar en sus riquezas. Número 3, no tomaría muchas mujeres, sería varón de una sola mujer. Y número 4, lea conmigo lo que tenía que hacer. Verso 18 de Deuteronomio capítulo 17 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, hablando del rey, cualquiera que fuere, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está a cuidado de los sacerdotes levitas, lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Número 1, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Número 2, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Y número 3, para que no se eleve o se engañe su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Hay una importante verdad aquí para todos los que son hijos de Dios. Solo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios y los deberes hacia ella, mis hermanos amados, que nosotros no estamos exentos de ser guiados por nuestro propio corazón. Solo la palabra de Dios y los deberes hacia ella pueden limpiarnos, renovarnos y vigilar nuestro propio corazón día a día. Solo las Escrituras, solo la palabra de Dios que va siendo meditada, va siendo aprendida. Oye, ¿usted quiere saber cuáles son nuestros deberes hacia la palabra de Dios? Salmo 119, 176 versículos. Dios nos ha dejado y nos ha repetido una y otra vez cuáles son nuestros deberes hacia la palabra. Vives con ese tipo de corazón día a día y lo vas a notar. Y va a empezarte a susurrar y va a tener buenas ideas y va a tener, al parecer, buenos criterios. Pero si ese corazón no es vigilado día a día, no es limpiado y renovado por la palabra, entonces probablemente termines engañándote a ti mismo en medio de tu propia vida. ¿Sabe? Nada revela más nuestro propio corazón que nuestras propias acciones y nuestras propias decisiones. Nuestro corazón contiene motivaciones de lo que hacemos y de por qué lo hacemos. A él no podemos engañarle. ¿Sabe cómo terminó Jeroboam, perdón? Bueno, usted puede leerlo en casa, en Primera de Reyes, capítulo 14 o capítulo 13 y capítulo 14. Mire cómo terminó ese hombre. Pero yo solamente voy a leer una frase nada más. El profeta viene a Jeroboam y le habla de parte de Dios, y entre muchas de las cosas que le dijo, y juicios sobre su cabeza y sobre lo suyo. Eso es lo lamentable, eso es lo lamentable. Fuera bueno que nosotros, entre comillas, nosotros nomás sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Sufren los de nuestro alrededor, sufren los nuestros por malas decisiones que tomamos. Escuche esta frase. El profeta le dice a Jeroboam: el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, oído, lo comerán los perros. Así terminó. Y el que muera de los de Jeroboam en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Así que no sé cómo está tu propia vida, siendo un cristiano, o quizás todavía no eres cristiano, pero tienes el mismo corazón, sea para bien o sea para mal.
Solamente tú sabes y Dios sabe cómo tú te encuentras. Pero una cosa te digo a ti que nos visitas, porque los cristianos ya están sacando sus propias conclusiones. Quiero decirte una cosa a ti que nos visitas, que estás entre nosotros, que estás aquí sentado entre nosotros. No puedes seguir viviendo con ese mismo corazón. Vas a seguir hiriendo, vas a seguir maltratando, vas a seguir arruinando lo que a veces construyes de buena manera. Con una mano la construyes y con tu otra mano la arruinas. No puedes seguir viviendo con ese tipo de corazón. Vas a arruinar muchas cosas más. Vas a arruinar la vida de tus propios hijos. Buenas decisiones que podrías haber tomado, vas a seguir arruinando las cosas. El corazón del ser humano por naturaleza es duro. Así nacimos, duros. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y nacemos de esa forma, duros en nuestro propio corazón por naturaleza. Solo Dios puede darte un corazón de carne. Solo Dios puede darte un corazón sensible. Dijo el profeta, os daré corazón nuevo. Dijo esto de parte de Dios. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne, o de vuestra carne, el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Así que tu única oportunidad que tienes es el Señor. La única oportunidad que tienes es Dios. El único que puede cambiarte el corazón y que puede hacer sensible tu propio corazón es Dios. Lo dijo Él, no lo dije yo, lo dijo Dios. Y Él sabe qué tipo de corazón tienes. Él sabe cuánta dureza hay en tu propio corazón. Así que la única oportunidad que tienes es reconocer, es acercarte a Dios, es pedir perdón, es reconocer tus propios pecados, dejarle prometerle a tu esposa tantas cosas que nunca con ese corazón vas a cumplir. Porque podrás prometer por un mes, 2 meses, ¿cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más te veremos aquí? Que te hablamos la palabra, te compartimos la palabra. ¿Cuántas más? Hoy tú puedes tomar una decisión por Jesucristo. Hoy puedes invitar a Jesús a tu vida como tu Señor y como tu Salvador. Hoy puedes decirle, sí, Señor, yo tengo un corazón duro, muchas veces de piedra. Necesito tu ayuda. Necesito que tú me cambies. Necesito que tú me perdones. Necesito que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón. Aquí estoy sentado, Señor, por un propósito. Perdóname, ayúdame. ¿Sabe lo que el Señor dice? ¿Sabe lo que dice el Señor? Dame, hijo mío, tu corazón. Eso dice Dios para ti que nos visitas, que estás siendo enseñado y confrontado probablemente por la Escritura. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a irte a casa de la misma forma, con tus propios criterios, con tu gran inteligencia? ¿Dónde estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? Mira tu entorno. ¿Vas a ir a casa con ese mismo corazón? Hoy vas a quebrar tu corazón y vas a entregarlo al Señor. Y vas a vivir así como estás. Sí, así como estás. Vas a venir al Señor y vas a entregarle tu corazón. Hoy necesitas decidir algo por tu bienestar, por tu propia eternidad, por tu propia familia. Necesitas decidir por el Señor.